de qué se trata la democracia. ¿Es o no es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo? Porque si es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, pero está perfecto que el que no habla contigo no entre. Tu tema, Andy. Bueno, yo diría que hay dos metas distintas. Está el conflicto y el consenso, ¿verdad? Las democracias tienen que existir con los dos. El conflicto para que haya cambios y para que se puedan representar puntos de vista distintos. O sea, no es que todo el mundo tiene que pensar igual, porque eso no es lo que se trata la democracia. Nosotros tenemos que pensar distinto y sentarnos en la mesa con alguien que piensa completamente distinto a nosotros y discutir. Pero al mismo tiempo tiene que haber un consenso para alcanzar el bien común del país, ¿verdad? Entonces yo creo que es como un auto que necesita un acelerador y un freno. Sí, el desbloqueo te da eso en el sentido que más personas se tienen que ir a tu casa a hablar contigo, a hacer campaña, a tocar puertas a puertas, pero eso, el tema de la plata no es menor, ¿verdad? Para hacer eso, cada candidato necesita plata, necesita recursos. Y ese particularismo, eso se llama particularismo, ¿verdad? Le destapa completamente a la visión nacionalista de las políticas públicas del bien nacional, ¿verdad? Por eso es lo que yo digo, que en el Senado podría ser positivo tener listas bloqueadas y en diputados tal vez desbloquear, porque vos querés un auto con un acelerador y un freno. Si le cortás los frenos a tu auto no sirve para nada tampoco, ¿verdad? José Tomás. Sí, solo agregar que hay que salir a hablar, es cierto. Hay que hablar contigo, con los ciudadanos y ciudadanas de este país. Pero esa conversación va a estar mediada por fuerzas políticas, vos le llamabas consensuada, pero sí, por colectivos políticos, o va a estar individualizada en una multiplicidad de voces. Esa es la pregunta. Yo prefiero una sociedad organizada con grandes partidos, digamos, peleando, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con los impuestos de la gente? ¿Queremos menos impuestos para la gente o queremos más impuestos para la gente? Como tradicionalmente se pelean las fuerzas de izquierda o de derecha, por así decir. Queremos partidos que planteen dilemas morales, cuestiones con relación al género o con relación a lo que debe hacer, no sé, cambio climático, este tipo de cosas, o partido a favor y en contra de estos grandes temas. ¿Qué vamos a hacer con la religión, por ejemplo? Todos estos grandes temas que tradicionalmente dividieron a la política entre fuerzas conservadoras y liberales, fuerzas de izquierda y de derecha, me parece con el voto preferente, con el bloqueo, con estos incentivos a que cada individuo político salga a la conversación, se disuelve. No, ahora yo ahí contesto, Andy, intervengamos los tres cuando queramos, dale, por favor, porque, o si no, no quiero que sea una entrevista, ¿entendés? Quiero que sea un debate. Bueno, para mí el punto, José Tomás, pasa por lo siguiente. Yo vuelvo a la consideración central de qué es el sistema y para qué está el sistema. Andy plantea muy bien la cuestión en términos del propósito del esquema, ¿verdad? Entonces yo le contesto a él y te señalo lo siguiente: ¿cuál es el propósito de una democracia? El propósito de una democracia, estimados amigos, no es discutir las políticas de nadie. El propósito de una democracia es que vos administres. Period. Punto. Ese es el propósito. Lo otro no es democracia. Es decir, yo estoy totalmente de acuerdo con José Tomás que hay temas divinos para discutir en la academia, en la política, etcétera, etcétera. Pero lo que no estoy de acuerdo, mi querido José Tomás, contigo, es que el propósito del sistema tenga que ser restringir la participación del común para que los grandes señorones puedan discutir las políticas esotéricas. Yo no planteé eso. Yo lo que digo, la conversación cómo va a estar articulada. Porque, por ejemplo, si tuviéramos a todo el Frente Guazú, vamos a suponer, agarrar la lista del Frente Guazú, con los incentivos de cooperación dentro de las listas, a lo mejor íbamos a tener formuladas para la conversación con los ciudadanos políticas macro, por así decirlo. Lo que vamos a hacer en términos de salud pública, lo que vamos a hacer en términos de política agraria, lo que vamos a hacer en términos de rol del Estado con relación a los impuestos, queremos más Estado, menos Estado. Pero como el desbloqueo parte a los diferentes actores y que terminan compitiendo entre sí los diferentes senadores del Frente Guazú,
no tenemos articuladas esas políticas para la conversación con la ciudadanía. Eso nomás, no es que siempre es con el ciudadano, siempre es la voz del ciudadano que importa, pero... Y lo que yo diría nomás es que en el Congreso se legislan con mayorías. O sea, no importa de nada si una persona tiene un legislador que le favorece a esa persona, si esa persona nunca construye las mayorías que pasan las leyes en el país. Y para poder controlarle al Congreso, vos tenés que saber qué mayoría es responsable de las leyes que se aprueban para poder premiarla o castigarla a esa mayoría. Si es que hay demasiadas fragmentaciones, mira, si es que hay un partido Andy y un partido José Tomás, entonces si José Tomás tiene la mayoría, se hace lo que él quiere. Si yo tengo la mayoría, se hace lo que yo quiero. Y la gente sabe a quién castigar. Pero si hay fragmentación 3, puede haber una mayoría Enrique Andy, puede haber una mayoría Andy José Tomás, puede haber una mayoría José Tomás Enrique. Entonces, cuanto más fragmentación hay más combinaciones que pueden llegar a una mayoría, y esas combinaciones hacen que la gente no sepa a quién premiar y a quién castigar por las leyes que se aprueban. Y ahí podemos tener la peruanización de la política. Nunca me gustan estos estigmas así de países, pero para mí Perú es el ejemplo del desbloqueo en su máxima expresión, Sí. ya, ¿verdad? Digamos, los partidos no importan, tenemos un montón de individuos sentados en el Congreso que lo que hacen es generar muchísimos problemas de gobernabilidad y